Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles este miércoles 8 de enero. Feliz año 2025. Pues ya mañana entramos a clases de educación básica. Es la decisión de las familias, al menos aquí en Nuevo León. Lo que pasa es que se reportó un frío a partir de ayer, más o menos muy fuerte. Ahorita estamos aquí va a bajar a 3 Celsius, que son como 38 Fahrenheit. Y está el friazo. Tuvimos junta desde el lunes hasta hoy, con las autoridades el lunes, y hoy tuvimos con maestros. Casi todas las escuelas públicas o privadas tenían junta ayer y hoy, 2 días de junta. Y ya está programado a nivel nacional, los colegios o escuelas incorporadas, al menos que digan otra cosa por el estado o la ciudad, que mañana inician clases matutinas, vespertinas también, dependiendo del sistema. Pero generalmente, y ya avisaron que obviamente no se suspenden, pero es a criterio de los papás, cosa que yo estoy de acuerdo. Tiene que haber un criterio también porque depende mucho de la edad, de las condiciones del alumno o alumna. Y bueno, un día como hoy, 8 de enero, grabé un video en la oficina. Nace el doctor Stephen Hawking, muy importante en la ciencia, en Cambridge, en Oxford, en Inglaterra. Tenía una cierta limitación, pero no tenía una limitación para pensar en la física, en la mecánica cuántica, muy controvertido también, polémico. A donde iba, pues, de universidades, tenía que moverse en silla de ruedas, le ponían un reconocedor de voz y él elegía palabras, y de esas palabras iba haciendo oraciones, y de esas oraciones iba un sintetizador de voz. La primera silla de ruedas que tuvo no era así, evidentemente era más sencillo y todo, pero se sabía que era buen alumno, se sabía que era muy brillante también. Tuvo mucha fama en Europa. No sé, me parece que fue a Estados Unidos a hacer un experimento con antigravedad. Eh, lo sacan de la silla de ruedas y empieza a flotar. Hay fotos de él. México no sé si lo llegaron a invitar, se me hace que no. Hablaba de Einstein, de Galileo y Newton, tenía muchos postulados muy interesantes, historia de las matemáticas, integrales, tenía físicas muy avanzadas. Hablaba de ir al pasado a través de hoyos del espacio. Era como astrobiólogo, astrónomo, físico, matemático y todo. Y algo bien curioso es que el día que... Un día como hoy nace en el 42, 8 de enero, que por cierto, un día como hoy nace Kim Jong, también un presidente de Corea del Norte, ahorita hablo de él. Ya he hablado en varias cápsulas de Corea del Norte y de la dinastía Kim. Y entonces un día como hoy nace Hawking, eh, brillante, autor, maestro, pues se movía en muchas áreas de la ciencia, muy reconocido, muy famoso, muy popular. Se hicieron varias películas, documentales sobre su vida, las personas que lo ayudaban también a movilizarse. Y justamente cuando él nace el 8 de enero, cuando muere Hawking, eh, porque un día como hoy nace Einstein, el 14 de marzo. El día de la muerte de Hawking es el día, obviamente de otro año, es el día del nacimiento de Albert Einstein, curiosamente. Hablaba mucho de Einstein, hablaba mucho de las fórmulas de la relatividad, que era relatividad, cómo se nos pasa el tiempo, rápido, lento, las variables de distancia, todo eso. Einstein tampoco era muy de laboratorios. Albert Einstein era de oficina, de libros. Uno de sus mejores amigos, Gödel, escribía mucho en Princeton, en Nueva York. Y era de los que era acusado en Estados Unidos de comunista.
como si fuera un pecado. Era Einstein, Chaplin y algún filósofo seguramente. Cuando Chaplin, Einstein, sí se conocieron, se saludaron Chaplin y Einstein. Parece que tuvieron una cena con Edgar Hoover, el director del FBI en ese entonces de Estados Unidos. Sí hay fotos de Einstein y Chaplin saludándose. Son contemporáneos. Y Chaplin va a marchar a favor de comunistas. Él ya tenía, Chaplin, películas a favor del comunismo, a favor de la migración. Se hizo un lío tremendo también por expresar una opinión nada más libre política. En Estados Unidos no les gustó nada, pensaron que era espía, lo acusaron a Chaplin de mil cosas. Cuando era productor, director, era un gran cineasta Chaplin, era un gran actor, productor, director de Hollywood. Muy seguido, muy querido. En Nueva York hacían concursos de Chaplin, a ver quién se parecía más, hacían concursos y todo iba muy bien hasta que saca las películas de migración, no les gustó en Estados Unidos, hablaba de Nueva York y la migración y entonces lo investigan, le sacan un expediente muy grande, lo investigan como si fuera prorruso, aquí está Rusia, procomunista, anti-americano, anticapitalista. Le fue muy mal, ya al último se va a uno de los países hoy considerados más ricos del mundo, Suiza, donde hay grandes relojeros en Suiza, gran chocolate en Suiza, muy rico el chocolate suizo como el cacao mexicano. Y muere en Suiza, me parece que muere en Suiza Chaplin, contemporáneo de Einstein. Albert Einstein fue lo mismo, se repite la historia casi, maestro alemán, catedrático, estuvo en Princeton, en Nueva York. No sé si sabía inglés, yo creo que nada más hablaba algo de inglés y mucho alemán. Se casa con su prima, una de las primas, Mileva. Escribe la teoría de la relatividad que se le habían asignado a un sacerdote católico. Parece ser que había alguien que había hablado de la relatividad, pero él la hace popular, famosa, escribe su tesis doctoral. Está en la oficina de patentes de Suiza, trabaja, estudia, aunque era un genio. Se estudió mucho el cerebro de Einstein, mucho sin permiso de la familia. Parece que Einstein tenía un hijo en Nueva York, parece, pero no lo veía el hijo, parece que no. Y también la misma historia de Chaplin, acusado de comunismo. Él decía que era comunista, amigo de Oppenheimer, que inició la bomba nuclear o bomba atómica, que es la película famosa. Aunque dicen que fue la teoría la que orilló a Oppenheimer, pero bueno, hay versiones de que fue Oppenheimer que inició la bomba atómica. Einstein le ayuda con las fórmulas, pero no la hizo él necesariamente. Él habla de la paz, de la ciencia y todo. Y a Einstein también le abren en Estados Unidos un expediente grande porque creían igual que Chaplin que era comunista, prorruso, antiamericano. Lo persiguen, prácticamente le abrieron un expediente muy fuerte a Albert Einstein siendo maestro también. De ahí viene yo creo que mucho esa idea de que la izquierda es comunista, el científico, el artista es comunista, es antiamericano, es prosocialista, pro Cuba, antiamericano, todo. Como que las cosas no han cambiado mucho, de hecho. Si era comunista, él se decía comunista también. Albert Einstein también. Se sale en fotos Chaplin como él, no como el personaje. Y Einstein saludándose también. Albert Einstein también. God does not play dice, decía en inglés. Dios no juega los dados. Hablaba de Dios, igual que el doctor Stephen Hawking. Aunque Hawking posiblemente era ateo, era agnóstico, tenía dudas si existía o no Dios. Se me hace que era ateo más que agnóstico. Negaba la religión y negaba a Dios. Uno de sus libros habla de Dios. Einstein también habla de Dios.
Habla de una energía, que es un elemento que se habla mucho en filosofía, en religión, se habla mucho en pseudociencias de la energía. Hay una línea entre la física, la energía seria, medible, la distancia, la comprobación en la astronomía, en la astrofísica, el dato serio, contundente, preciso, y el dato de energía más universal, más relativa, menos científica también puede ser. Einstein hizo la relatividad de igual a mc al cuadrado, la postula, hace su tesis, también tiene que tener disciplina, también tiene que ir a estudiar, lee muchos libros, no es todo empírico, no es todo abstracto, y casi no usa laboratorios. Hawking casi nunca usó, hasta donde yo sé, laboratorios. Sí usan telescopios, Einstein se veía en telescopios, pero casi no usan instrumentos de medición, todo era mental, libros. Gödel era un gran matemático, tal vez padecía algo de, no sabemos bien, esquizofrenia. Gödel tal vez, amigo de Einstein. Y ellos eran de oficina, Hawking era igual, salón de clase, oficina, oficina, salón de clase. En ese entonces todavía se usa el pizarrón de His, el famoso His. A mí me tocó usar Hises en pizarrones blancos, rosas, amarillos. Nos vendían las cajas de His, rosas, amarillos, de todo, que según yo afectaba la salud mucho el polvo del His. Cuando te acercas mucho al His, al pizarrón, te empieza a mormar todo y todo. Pero hay neumólogos muy buenos aquí en Monterrey y todo que no, me decían que no era eso lo que me podía producir un problema pulmonar. Pero bueno, es otro tema. Y en ese entonces los pizarrones, en la época de Einstein, de Chaplin, de Hawking, eran grandes pizarrones. Los maestros necesitaban escaleras para subirse. Harvard, Pennsylvania University. Aquí en México creo que hubo también pizarrones de escaleras. Te tenías que subir a la escalera y llenaban las fórmulas. Llenaban los pizarrones de fórmulas de matemáticas, de física. Tremendo. Toda la relatividad resumida igual a mc al cuadrado, energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o sea, 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. Pero la llenaban de explicaciones. Eran 4 pizarrones gigantes. Era como subirse a buscar libros. En las bibliotecas usan muchas veces escaleras para subirse, para bajar libros, revistas, todo eso. Era otra época muy interesante. Creo que todavía se usan esos pizarrones. No solamente proyectores, se usan esos pizarrones de His, muy interesantes, muy interesantes. Y pues Hawking no fue discípulo de Einstein, no lo conoció, pero fue muy empático en sus teorías, lo leyó mucho de joven, hasta que tuvo este problema lateral. Le dan 2-3 años de vida, dura más, se llegó a casar, Stephen Hawking, y varias veces él decía supuestamente que él era famoso no por él sabía que era obviamente famoso, popular, no por su capacidad, sino por su discapacidad, el no poderse mover en silla de ruedas. Lo tenían que mover alumnos de maestría, creo, de matemáticas. Lo movían, él no puede mover la mano. O sea, su enfermedad es progresiva, no la pueden evitar. Entonces, alguna empresa de computadoras o algo, de chips, en ese entonces, de la época de Hawking, le pide a la universidad, o la universidad yo creo que le pide, no sé esa historia de la silla de ruedas, que le ponga un control. Y con ese control al principio en la silla de ruedas podía mover. Las primeras sillas de ruedas eran sencillas y nada de electrónica. Pasa el tiempo, sigue estudiando, sigue dando clase, escribe libros. Y luego evoluciona también la silla de ruedas. No se puede mover, todo es progresivo. De poder mover las manos, llega a nada más mover un ojo, el párpado. Entonces le tienen que hacer unos lentes especiales
ya en la última, digamos, en la última fase de Hawking. Y el lente tiene un cuadro aquí, más o menos es la pantalla. Él ve aquí en el monitor con los ojos. Y empieza a formar las palabras en inglés. This is a book. Este es un libro. This, y empieza a buscar en la computadora. This, y va ordenando. This is a book. Y luego hay un botón Enter. Y cuando le da el botón Enter con la pura visión, sin la mano, sin los dedos, sin la mano, le da Enter, se escucha o se oye la palabra en el sintetizador, o sea, en la computadora. Entonces se oye, this is a book, y es el sintetizador que él tiene, o él tenía palabras. Escribe libros, da cátedras, siempre se le llenan los lugares donde él está. Y como todo hay detractores o gente que no cree en eso, o que no creen en su capacidad, decían, ¿cómo alguien en silla de ruedas puede ser tan inteligente? ¿Cómo puede ganar? No ganan el premio Nobel, de hecho. Siempre lo he dicho, ni Carl Sagan, ni los grandes teóricos, Einstein sí. Los grandes teóricos no ganan el premio Nobel porque es teoría, no lo pueden comprobar. Sin embargo, él no lo nominan al premio Nobel, no porque no sea bueno, porque no es el área. La física, la astrofísica, ¿cuántos astrónomos han ganado el premio Nobel? Que yo sepa, no. Sin embargo, en los premios Nobel, yo no sé poner esto, sin más para acá, así. Sin embargo, en los premios Nobel sí ganan literatos, gente que escribe narrativas, gente que, por decir, Vargas Llosa, un gran escritor, muy de algunos considerados de derecha, muy crítico de México, bueno, del gobierno de México. Vargas Llosa, una eminencia. Octavio Paz, muy del sistema. El papá era, creo que, abogado de Zapata, ¿sí? de Emiliano Zapata, eran de Coyoacán. Los literatos sí ganan premios Nobel, los que inventan la narrativa. Rigoberta Menchú, que ha venido a Monterrey, premio Nobel, guatemalteca. Creo que lo ganó por una obra, un escrito. Sí. El escribir sí te da un premio, sí te puede dar un premio Nobel en la literatura, pero el ser físico no. Porque no lo puedes comprobar. Cuando a Albert Einstein le entregan 2 veces, Albert Einstein nominado por el 20, creo que el 1920-21 se me hace. Le dan 2 premios Nobel en diferentes momentos. Una vez está en Japón, ya era famoso en vida, dando lecturas o dando pláticas. Y dicen que Albert Einstein había entendido, un gran genio que estudió en el cerebro sin permiso de la familia, como había comentado, muere en Princeton, en Estados Unidos, dice unas palabras en alemán, nadie le entiende qué decía porque eran americanos. Y dicen que Albert Einstein, quién sabe si sea verdad, no sé. Con muchas cosas en la narrativa son curiosas o enigmáticas. Dicen que Einstein pensó que le habían dado el reconocimiento por la relatividad, E igual a mc al cuadrado. Él también había postulado algo de Faraday, había postulado algo, él conoció, me parece que los trabajos de Tesla, el inventor de la electricidad a distancia, que decían que Tesla dormía 2 horas o 3 al día, algo malísimo dormir tampoco. Y él cree, como maestro científico, una eminencia, le gusta mucho el violín. Hay una foto de Albert Einstein en Halloween, ya existe el Halloween en Estados Unidos, y le abre la puerta a ver si la tengo aquí, le abre la puerta a los niños y en lugar de entregarle, Einstein era muy original, en lugar de entregarle los dulces o empanadas o lo que se le da en Halloween, les toca el violín. A ver si viene aquí, por ahí vi la fotografía. Albert Einstein en Halloween. Era muy sencillo, hablaba con todos, casi.
Y 2 veces gana nominado al premio Nobel, pero en una ocasión piensa él que gana por la energía y la relatividad. Como no lo puedes comprobar, no se puede comprobar, como en la astronomía muchas cosas no se pueden comprobar de distancias. Por ejemplo, cómo compruebas un hoyo negro. Hawking habla de hoyos negros, que se puede ir al pasado. Algo como descabellado, ¿cómo puedes ir al pasado a ver dinosaurios? Lo sostuvo muchos años, no lo puedes comprobar. Al no comprobarlo, es como una narrativa, una novela de ficción. No te dan el premio Nobel por eso. Entonces Albert Einstein parece que piensa que lo nominan por la física, pero no le nominan por eso, le nominan por lo fotoeléctrico, donde la electricidad es la luz, foto es luz, y electricidad y magnetismo están relacionados, tienen mucho que ver con trabajos de Faraday. Le dan por eso el premio Nobel, nunca se lo dan por la relatividad. Ese es un mito. A ver si está Einstein en Halloween. Me llamó mucho la atención. La otra vez la vi esta foto. Einstein en Halloween. A ver si estaba ahí. No que celebrara él Einstein Halloween, pero van y le piden a su casa en Estados Unidos. Pues una tradición europea más que todo. Está bien rara esa foto. Está bien extraña esa foto, o sea, de conseguir. No la veo aquí. Me aparecen productos como juguetes de Einstein. Pongo Einstein en Hollywood en Halloween y me aparecen muñecos de Einstein. No me aparece la foto de Einstein. Aquí hay una de las fotos de Albert Einstein en el que se inspiran los trabajos del Dr. Hawking, de Stephen Hawking, que nacería un día como hoy. A ver dónde está Einstein Halloween. No, es una foto muy extraña esa, yo creo, no viene en los libros. No. Bueno, por cierto, cambié de página. Ayer dije que ya no iba a subir, pero en esa página, porque tuve que organizar todos los videos, estoy subiendo videos, quiero ponerlos en mejor resolución, mejor audio en 4K, mejor velocidad, por eso quise cerrar la página y abrí otra del 2025. Entonces voy a ir subiendo poco a poco los antiguos y nuevos videos. Este relativamente es nuevo. ¿Dónde viene Einstein en Halloween? Está muy interesante esa foto. No creo que venga aquí. No. Le gustaba el violín, le gustaban los barcos. Material del que usaba mucho Hawking, como Galileo, Newton, grandes Copérnico, grandes científicos, Gödel, muy mencionado también por el doctor Sagan, muy mencionado por Hawking también. Einstein, Halloween. A ver, bueno, vamos a poner una foto de Einstein cualquiera. Sí. Aquí está una en su oficina. Vamos a ver. Creo que le da mucho aquí la luz, el charolazo. Vamos a ver esta. Einstein. Sencillo, fumaba puro. Fumaba, creo que tabaco, no puro tabaco, me parece. Einstein. En Princeton, en Estados Unidos. Se nacionaliza americano como a los 61, 62 años. Y hablando de americano, sale la noticia, yo creo que mundial, que Donald Trump quiere cambiarle el nombre al Golfo de México al Golfo de América. ¿Por qué América? Porque pues, muchos ciudadanos estadounidenses piensan que es América. América también le pertenece obviamente a México. Y yo obviamente no estoy de acuerdo que le cambien el nombre Golfo de México. Le quiere poner el Golfo de América, porque dice que hay supuestamente más pozos, más refinería de Estados Unidos en el Golfo de México que mexicana, pero no. Dicen que está registrado ese nombre y obviamente yo creo que más de la mitad del Golfo de México es México, no es Estados Unidos. Está, digamos, con pozos de México. Y habría que preguntarle a Cuba,
porque ahí depende de tres. Cuba, México y Estados Unidos también. Cuba tiene mucho que ver y obviamente por los nexos que tiene Cuba con México, no creo que estuviera a favor de Trump cambiarle el nombre al Golfo de América. Cuba diría lo más seguro que apoya a México, es lo más probable, lo más seguro. Creo que su nombre decían que está, creo que registrado, algo así. También quiere comprar Groenlandia, Estados Unidos. Groenlandia todavía lo entiendo, es la isla más grande que hay en todo el planeta y todavía lo entiendo porque está viendo la explicación de por qué Groenlandia, que le pertenecía a Dinamarca, parece que Dinamarca ya no lo quiere. Dinamarca es una monarquía parlamentaria, me parece. Hay una reina yo conozco Dinamarca y parlamento también como en Inglaterra. Hay alguna situación ahí de Groenlandia, que es una isla casi congelada, y de Dinamarca. Pero la explicación que estaban dando era de que desde Groenlandia se pueden ver China, Rusia, Estados Unidos, se pueden ver varios países y es una isla como estrategia militar. Pues si estuviera en venta, yo creo que sí Estados Unidos sí la podría comprar. Yo no tendría objeción en que la comprara Estados Unidos. Militarmente ayuda por los aeroplanos y todo ahí. Groenlandia tiene muchas cuestiones de mecánica, de militar, y parece que tiene muchos recursos, zafiros, ha de tener petróleo congelado, tiene muchos recursos también de minería y todo eso que no han sido muy explotados tal vez por Dinamarca. Estados Unidos le conviene también Dinamarca. Elon Musk, que apoya mucho a Trump, dice lo mismo, pregunta lo mismo de Dinamarca, y ahora está Elon Musk preguntando de Inglaterra, algo que es como sin precedentes, como cuestionar a la realeza, al rey, porque ya reina pues no hay, pero cuestionar a la realeza sí se me hace delicado, más que Inglaterra es siempre aliada, casi siempre a nivel histórico, de Estados Unidos. Se estaría echando, como decimos, en contra de Estados Unidos el mismo Elon Musk. Entonces, el problema de cuando dice algo Musk, que se está metiendo mucho en la política, digo, es una persona inteligente. Musk ha venido a Nuevo León, tiene la empresa Tesla, es listo, pero cuando se mete en política ya no sabemos si es él el de las ideas o es Donald Trump, porque ya así como que ya quieren acaparar varios países y ya hacer cambios de nombres y como que muy, muy rápida la información se está dando de cambios que quieren hacer. Están hablando de comprar Groenlandia, si es que estuviera en venta. Quiere Donald Trump no comprar, pero es que Estados Unidos sí tiene una historia de compra. Luisiana fue comprado por Estados Unidos a Francia. México dicen que, bueno, hay varias historias de que perdimos la batalla, pero en realidad algunos pensamos, bueno, es un poco enredado lo de México. Si Santana se lo regaló, se lo vendió a Estados Unidos. Hay varias cosas de Estados Unidos y México ahí. Pero supuestamente Estados Unidos también compró territorio. Estados Unidos compra Hawái, que no era de Estados Unidos. Estados Unidos le compra Alaska a Rusia, le pertenece a Rusia. No me acuerdo el año. Entonces tiene Estados Unidos una historia de compra-venta, sí lo hace. México sí, posiblemente sí compró. Aunque bueno, más románticamente aquí decimos que nos ganaron y no sé qué, pero no, en realidad pues, les vendieron los territorios. Se los vendieron. Algunos dirán traidores a la patria, otros no. Bueno, es un poco enredado lo de México y Estados Unidos. No está tan fácil explicarlo, la verdad, ahorita. Alaska sí lo compra. Groenlandia, Trump lo quiere comprar. Hawái lo compraron. Muchos, digamos, territorios son comprados. Luisiana era de Francia. Había otro lugar, no me acuerdo si Colorado, no me acuerdo, que también lo compraron a Europa. Y ahora aquí en Groenlandia, que no es de Estados Unidos, es, repito, de Dinamarca, pero lo quieren militarmente seguramente. Y ahora Elon Musk está publicando también lo de Canadá, que también lo dijo Donald Trump. Si Canadá puede ser un estado. El estado 51 sería una estrella más de Estados Unidos. No puede ser un estado porque Canadá es un país.
Es un país lleno de estados, ciudades, obviamente, Ottawa. Hay muchos. Se habla francés, tiene que ver con Inglaterra. Manejan, por ejemplo, no manejan Celsius, no manejan Fahrenheit como en Estados Unidos, manejan kilómetros, no millas como en Estados Unidos. Es muy europeo, tiene mucho de Europa a Canadá, no todo. Supuestamente lo quiere hacer un estado Donald Trump. Canadá tiene su bandera, su himno, su representatividad, su gobierno, su moneda. ¿Cómo puede ser un estado? ¿Cómo lo puedes, cómo le puedes quitar una constitución? ¿Cómo le puedes quitar una historia de país? ¿Cómo se puede anexar como un estado? Sería un anexo. No se puede comprar Canadá. Trump cree que se puede comprar todo, no se puede comprar todo. Y Canadá, obviamente, los canadienses dicen que no lo van a vender. Tampoco quieren vender a Dinamarca. Digo, a Groenlandia, basado en Dinamarca. Entonces, sí está curioso de que quieran comprar todo eso para fines militares, pero no. Cree que todo está al alcance de Estados Unidos y no se puede comprar, vender todo. Pero lo curioso es que creo que se me vea bien esta no es boina, es la compré en Rusia cerca del Hermitage, del Gran Museo del Hermitage. Lo curioso es que días después de que Donald Trump saca esta información que quiere a Canadá de estado, siendo un país, imposible que sea un estado. Bueno, no, sí, no, imposible. Renuncia a Justin Trudeau. Renuncia el primer ministro de Canadá, curiosamente. Decían en TikTok que era algo que no se parece nada. Decían que era... Sacaron que era hijo de Fidel Castro. No, ni se parece. Nada que ver, no creo que nada que ver. Es una parte socialista, es una parte democrático. Justin Trudeau, listo, abiertamente ha hablado él de su sexualidad, de su sexualidad abiertamente, no le da miedo. A lo mejor por ahí va la situación de que Trump no lo quiere, no sé, pero no pueden comprar Canadá. ¿Cómo va a ser un estado si está lleno de estados, de historias? Supuestamente es uno de los lugares con mejores sistemas de salud. No lo creo, la verdad. Sí habrá lugares que tengan buenos sistemas, pero Michael Moore hacía muchos documentales para cine, para televisión. Michael Moore se apellidaba, sí, creo que era canadiense. Y una vez sacó la verdadera cara, creo que era Moore, se me hace que era Moore. Sacó la verdadera cara de Canadá, de los hospitales canadienses que no eran tan buenos. Es que depende mucho de la región, depende mucho de la experiencia del usuario, depende de muchas cosas. Pero eso de que todo Canadá está muy bien y todo, es como decir todo Alaska está congelado, pues no, es generalizar muchas cosas. Aquí está el doctor Einstein y Charlie Chaplin de gala en una cena, los dos perseguidos, los dos inteligentes, los dos famosos, muy famosos los dos. Einstein muere, creo que en Estados Unidos. Chaplin no lo aguanta Estados Unidos, muere no diría exiliado, no creo que lo hayan exiliado de Estados Unidos, muere en Suiza. Un gran comediante, productor también de cine. A ver, vamos a ver si está Einstein, Chaplin y Hoover. Hoover era el director del FBI de Estados Unidos. Que también hay películas de Hoover. No está Hoover aquí. A lo mejor lo censuraron, no sé. No viene Hoover.
Hay una anécdota de Chaplin. Chaplin recrea en un set de cine, con el dinero que ganaba, su casa, su ático. Su madre creo que era alcohólica, o padre no conoció a su madre, su padre, uno de ellos, era alcohólico. Y empieza a recrear. Entonces Chaplin no solamente era cómico que hacía reír sin la voz, después llegó la voz. Hay momentos donde Chaplin habla en otras películas, pero también Chaplin es dramático, hace llorar. Y hay una escena muy fuerte donde Chaplin se acuerda de su niñez y está el niño representando a Chaplin y empiezan a llorar. Recordando el hambre que pasaban, todo lo que pasaba cuando él era niño, Charlie Chaplin. También era dramático, melodramático, yo diría. A ver, vamos a ver Chaplin. Y hay otra anécdota donde Chaplin está director del cine. En ese entonces no eran películas de 1 hora, 2 horas, duraban 10 minutos, 15 minutos, se editaban con tijeras. Sacaban el film Kodak. Era un film como de fotografía. Si lo sacabas a la luz se velaba y ya se borraba todo. Se tenía que poner en un cuarto oscuro. Sacaban toda la cinta Kodak y lo veían con una luz especial. El productor o director decía: corten este pedazo de cinta porque aquí hay un error, típico de que están grabando los errores también. Y agarraban tijeras y se cortaba con tijeras. Se usaba masking tape, típica cinta de pegar, y se pegaban. Se cortaba, eso es la edición, cortar. Sacan el pedazo que tiene error de la cinta y unen una parte con la otra. La pegaban, literal, con cinta. Ya después hubo mucha tecnología, no había ni Facebook, ni computadoras, ni nada para hacer dibujos, nada de eso. Todo era en blanco y negro aparte. Sin sonido, sin color. Eran cortometrajes de 10 minutos, 15 minutos. Entonces los pasaban en lugares donde cobran 20 centavos, 30 centavos, y había una pianola, una persona que hacía los sonidos con el piano y todo. Ya después llegó lo sonoro, que a Chaplin le tocó lo sonoro. Parece que no tuvo tanto éxito su personaje porque la gente o la audiencia está acostumbrada a que no hablara, a que él hiciera reír. Supuestamente le dijo a Mario Moreno Cantinflas que era el mejor mimo del mundo. Supuestamente él conoció a Cantinflas, no sé si lo llegó a conocer o no, no sé, la verdad no lo sé. Supuestamente admiró a este mexicano, a Cantinflas también. Cortaban la cinta, los hacían pensar, reír. Y hay una escena muy famosa de Chaplin que se llama la escena de creo que era la florera o la florista. Y entonces estaba en la esquina la que vendía flores, creo que era ciega o invidente, me parece. Ya maneja Chaplin 2 cámaras de cinta, 2 focos grandes. Se ve una imagen desde atrás, panorámica. Y él actúa, él está atrás de las cámaras, o sea, él ve la escena y luego participa en la escena. Es director, actor, y así está. Entonces en la esquina vende la señora flores y no le gusta a Chaplin. Se va a ver en la cámara, reproducen la imagen, no le gusta, y no le gusta la actuación, y no le gusta la actuación. Y esa escena la repiten aproximadamente, hasta la contaron como 450 veces. Casi 600 o 500 veces, no sé, 500 veces, bastante. Y Chaplin dice: no, así no, y así no, y así no. O sea, era muy perfeccionista, así no, y así no. Y tienes que mover la cara mejor, y tienes que moverte el hombro, o sea, los detalles, y así no apareces bien en la cámara, y así no, y así no. Y no se hablaba, o sea, era nada más gestos. En esa escena sale la florista, no le gusta la actuación de la actriz, la cambia, la corre, la cambia y pone a otra. Y enfrente de la florista llega un carro y supuestamente un señor baja a comprar flores.
La repiten más de 500 veces la misma escena, más de 500. Hasta que Chaplin le gustara como tenía que salir la escena. No necesariamente era de chiste, era, porque queda así este gorro. Me gusta que quede así. No era de chiste, era de pensar, eran anecdotarios, eran anécdotas que tenían ahí. Y era muy bueno, era muy exigente con su personal, con sus trabajadores, y ya le salía bien y ya vendían la película. Le sacaban copias y todo. Él era productor, director de escena, decía qué hacer, qué no hacer. Yo creo que contratista, contrataba. Hacía de todo Chaplin, hacía de todo. Él hacía de todo, movía las cámaras, todo. Pero era muy trabajador también, como Einstein también es muy trabajador, nada más que en lo académico. Vamos a ver si aquí viene Chaplin y la florista. La famosa escena de Chaplin y la florista, a ver si viene. No sé si viene aquí. Ah, sí, esta es, de hecho, si bien. Es esta la escena, sí, esta es la escena. Es un clásico de Chaplin, esta es. Ahí está la florista. No le gusta y no le gusta, no le gusta cómo actúa, entonces la cambia y ya la nueva actriz le convence y dice, sí, ella es. Aquí está la florista, de hecho es esta. Más de 500, 400, entre 400 y 500 repeticiones tuvieron que hacer nada más de esa escena para que quedara bien, nada más de esa escena. Y ahí está Chaplin con el bastón, el gorro, el bombín, su saco, que supuestamente zapatos así, caminaba así, supuestamente ahí lo sacó de Hollywood. Cuando no era nadie, Chaplin no era nadie le hacía caso. Y era bastante dramático también. Se pintaba como mimo, o sea, su cara estaba pintada, se pintaba las cejas. Se pintaba las cejas para dar realce a la emoción y se pintaba las pestañas también para que en el cine se viera bien. Se viera bien la emoción, la expresión. Y tenía un bigote como Hitler, pero bueno, no era Hitler, era lo que se usaba en ese entonces. Hay muchas de Chaplin. Aquí está con la del perro. Es también una como de anécdota, también ahí está el perro. Como que triste. Sonreía, se ponía triste, reflexivo de todo. Tiene mucho material Charlie Chaplin. Muchísimo material. Aquí lo ponen con Cantinflas, pero no creo que lo haya conocido, no sé. La verdad no lo sé. Se me hace que es una edición. Pegaron la fotografía. Se me hace que pegaron la fotografía. Está Chaplin. Está. A ver, vamos a poner esto aquí. No sé por qué esto no se puede hacer más para acá. Me lo pongo más así. Así. Que no quiero que se vea así. Bueno, no importa. Eh, y ahorita vamos a ver a Stephen Hawking, pero bueno, hablando de esto, de Cantinflas, me, me llamó la atención. Bueno, ya me lo voy a dejar así, ya no me voy a mover, así voy a estar. Con esto por acá. Ahí está. Me llamó la atención que, ahorita que veía Cantinflas, me llamó la atención que van varias veces que veo en TikTok y en televisión en video y escucho. Hace unos días muere una gran cantante, no voy a decir el nombre, aquí en México. Estudia aquí en Monterrey, ella.
psicología. La empleada de ella hablando mal de la hija. Digo, qué falta de... Sea verdad o era empleado, no sé, sea verdad o sea mentira, ¿cómo puede un empleado, cuando muere su patrona o muere la que lo contrata, hablan mal de los hijos? Increíble. Sea verdad o sea mentira, ¿cómo puede alguien en televisión, en radio, hablar mal y pestes de la hija o del hijo? Sea lo que sea. Y luego paso el TikTok y veo otro caso de otra persona también muy famosa, que era un cantante mexicano, ya no voy a decir quién es. El empleado también hablando mal del supuesto hijo que tenía. Un gran cantante que tuvo México también. ¿Por qué entrevistan al empleado? ¿Por qué no entrevistan al hijo? Luego, otro caso de una actriz, también que murió, muy famosa, que hice de hecho un video de esa actriz, muy talentosa. También la empleada hablando mal de los hijos. Y lo peor de todo es que lo pasan como si es verdad, o sea, lo pasan en la televisión como yo entiendo en una relación de trabajo que estén ardidos los empleados, que estén enojados porque no les pagan bien, pero desquitarse del que los contrata. O sea, que la televisión les haga más caso a los empleados que a los hijos. Es una falta de respeto. Y me acordé ahorita por lo de Cantinflas también, porque Cantinflas, Mario Moreno, yo no conocía al hijo, ya falleció lamentablemente Mario Ivanova Russo. Lo adoraba Cantinflas. Le llevó el circo cuando era niño. Cantinflas hacía todo por su hijo. Y se mete un pariente de Cantinflas, pues, un pariente ahí, ¿no? Y hay toda una narrativa de Cantinflas y su fortuna porque hizo mucho dinero. Tenía yates, no sé si yates, tenía edificios, todo. Y le pasó lo mismo exactamente a Cantinflas también. Muere Cantinflas, sacan hasta un libro de la herencia de Cantinflas que no la puede disfrutar el hijo. Pues haya sido lo que ha sido, pues es el hijo, ¿verdad? No el empleado. Y entrevistan al pariente de Cantinflas, no al hijo. Al hijo el hijo muy listo le pide réplica a una televisora hace ya muchos años y les dice, oye, a ver, yo quiero dejar en claro esto de mi papá de Cantinflas. Esto no es cierto, esto no es cierto, esto no es cierto. A mí me tocó conocer al hijo en Facebook una vez. Casi no hablaba él, era muy rápido. Estaba haciendo un museo de Cantinflas. Sé que él era porque sacaba fotos con su papá. Me mandaba fotos de Cantinflas y Pedro Infante. Me mandó 2 en Facebook. Casi no hablaba, o sea, te hablaba una palabra por hora. Sí. No éramos conocidos ni nada, yo no lo conozco. Pero sí nos comunicábamos por Facebook y tenía mucha gente que le empezaba a decir, ¿y Cantinflas cómo era? ¿Y cómo era? Y pues decía Mario Moreno, decía, pues tenía su carácter, era disciplinado, todo bueno. Una de las tal vez voluntades de Cantinflas era hacer un museo, donde vendían, no sé si era su voluntad, pero vendían llaveros y cosas recordando a Cantinflas. Luego lamentablemente muere el hijo, el único hijo que tenía. Y en una ocasión que hablé con él en Facebook, le digo, oye, que no, repito, no éramos amigos, no éramos conocidos, no, nunca nos vimos ni nada. Me dice, mira, la persona que está peleando la herencia, o sea, que le está peleando a él la herencia de su papá porque él murió, me parece que estuvo en Houston Cantinflas. Ni siquiera tenía fotos con mi papá, así me dijo.
un pariente de él le estaba peleando todo el dinero que tenía Cantinflas, cuando el dinero era para el hijo. Y el pariente de él dijo que el hijo no lo merecía, o sea, como que metiéndose. Es como el empleado que se mete. Y yo me quedé pensando, híjole, ¿cómo puede ser esto? O sea, cosas tan delicadas, tan personales. Como ya van 2 cantantes, una actriz en México, que entrevistan más al empleado, al tío, al sobrino, que a los hijos. Como si ellos no tuvieran respeto por sus papás, como si ellos no tuvieran valores, como si ellos ¿no? Y la verdad sí me pone a pensar muchas cosas porque pienso cómo estarían sus papás ahorita si vieran esos reportajes, si estuvieran vivos. Es terrible que un empleado hable mal de su patrón, muerto, o patrona, ¿verdad? La cantante, la actriz, y de sus hijos. Oye, eres un empleado, no eres parte de la familia. Y se creen parte de la familia, es lo peor del caso. Se creen parte de la familia. Esta cantante, que no voy a decir el nombre, hablando, el manager de la cantante, o sea, el que supuestamente la amiga o la que lo maneja, hablando pestes de la hija de esta cantante que murió, que acaba de morir hace tiempo. La pasan en la televisión como si ella tuviera la verdad, y hablando pestes de la hija. No sé, esa televisora, no voy a decir qué televisora, se pone a pensar en el dolor de la hija, haya sido como haya sido, buena, mala, porque a la gente la podemos conocer de diferentes formas, en diferentes momentos. No todos son buenos, no todos son malos. No se pone a pensar ese medio de comunicación que la hija tiene un dolor, que la hija tome la decisión que tome la hija, es la sangre de ella, y entrevista a la empleada. Le hacen más caso a la empleada que a la hija. Y lo está diciendo, es que no van al funeral. O sea, todavía como que, ay, no. Como que reprochando que por qué la hija no está en el funeral. A ver, pueden pasar 1000 cosas de por qué un hijo no está en un funeral, las distancias, los dineros, 1000 cosas. No tiene por qué hacer un funeral. No todo el mundo piensa igual sobre la vida y la muerte. El punto es que no respetan el duelo. Terrible. Y le hacen más caso a un empleado que se cree parte de la familia. Y no lo es. Ni lo será. Es terrible, de veras. Es terrible que pase ese tipo de cosas. Ya nada más falta que le dijera, me dejó todo, la herencia, mi patrona. Ya nada más falta que digan eso. Y a la hija no le dejaron nada. Sí, pues claro. Le están robando ahí. Y ya pasó con una actriz, ya pasó con un cantante hombre, ya pasó con una cantante mujer en México, ha pasado en Estados Unidos, le pasó a Cantinflas. Terrible. Haya sido como haya sido el hijo, bueno o malo, era el hijo de ese actor, de esa actriz. Y el empleado por eso se le paga quincena, mes, tendrá sueldo, seguro social, X. Por algo está ahí, o sea, por el dinero, no va a estar por la lealtad necesariamente. ¿Verdad? Pero que el mismo empleado que conoce a la patrona o al patrón hable mal de tus hijos en televisión, yo le avento la madrina. No, pues, ¿cómo? Están mal, la verdad. O sea, como decimos, mal agradecidos. Como decimos, limonero y con garrote. Aparte de que piden, todavía te dan le dan en la yugular a la familia también. Y eso hace, como es gente pública, actores, actrices,
cantantes. Eso hace una muy mala imagen, no solamente de del actor o de la actriz. Ellos están hablando mal de ellos mismos porque quién sabe si otra persona los va a contratar porque saben que no son leales, no son fieles. Sí. Oye, es que le dejaron a la manager de tal artista mexicana o cantante muy famosa o cantante, no voy a decir nombres, la metieron en el testamento. No hay problema, lo pueden meter en el testamento, ok. Le dejó un carro si quieres, o le dejó un Rolex si quieres, sí, no hay problema. Pero de ahí a que digan, le dejó todo a la empleada, que se le paga dinero, obviamente por algo está ahí. No es la amiga tampoco, es una empleada de confianza, entre comillas de confianza, y que digan, pero le dejó toda la empleada y nada a la hija, se lo robaron. Eso nadie lo puede creer. No creo que nadie lo pueda creer. Y es increíble como hay gente en medios, en la televisión, en radio, que sí lo cree, o sea, que creen que son los hijos malos, que realmente no merecen la herencia, lo merece más un empleado. O sea, ¿cómo? También podremos decir, no, ese empleado, esa empleada de confianza estuvo ahí por la herencia. Le querían quitar todo al hijo, a la hija. Terrible. Terrible, sobre todo si son gente pública. Actores, actrices, cineastas, gimnastas, bailarines, bailarinas, de lo que sea. Es obvio que no, un padre, una madre, ¿cómo le va a dejar más al empleado, a la empleada, que al hijo, a la hija? Lo va a desheredar porque se portó mal. Se lo robaron, que es diferente. Y ahí entran mucho los ¿cómo se llaman? Iba a decir jueces, pero no son jueces. Los notarios, pues también hay notarios falsos, comprados, vendidos. De todo hay en la viña del Señor. También uno podría decir, ¿por qué duró tanto con ese actor o esa actriz, ese empleado? Pues a lo mejor le quería sacar todo el dinero, ¿verdad? También, no por lealtad necesariamente. También el hijo o la hija se lo podrían, digamos, voltear el asunto. No, ya están diciendo en los medios de comunicación que la mamá odia a la hija porque no le dejó nada, que el papá odia al hijo, por eso no le dejó nada. Lo que le pasó al hijo de Cantinflas, un caso bien feo, bien fuerte. Porque Cantinflas tenía mucho dinero. Empezó en carpas, hizo muchas películas, ganó un Globo de Oro, hizo muchísimo dinero. Tenía edificios, le ayudaba a la gente como Pedro Infante, firmaba cheques, a la gente le regalaba dinero. Hay gente que trabajó con él ya al último y que dice que no, era muy insoportable y todo. Sí, eso se sabe, que tenía su carácter y todo, sí se sabe de eso, pero también se sabe que mucha gente lo quería, lo admiraba muchísimo. Al hijo le lleva el circo a la casa, lo ama, lo adora, no le dejan disfrutar su herencia, porque está otro pariente metido diciendo que el hijo no la merece, como si ese pariente fuera el papá, como si ese pariente tuviera algo que ver en la relación hijo-padre. Nada que ver. También podríamos decir, él se lo quiere robar todo. Y entonces no lo dejaron disfrutar de lo que él hizo. En vida. Terrible. Y ya van 4 casos o 5 que veo en tele o veo en TikTok. Lo mismo y lo mismo. El empleado se mete, como que está enojado con el hijo, como que está enojado con la hija. Hablan pestes de la familia, del tío, de la tía. Hablan pestes del sobrino, hablan pestes de todo el mundo. Pero en vida no. En vida los tenían como buenos empleados, leales y no sé qué. Puras mentiras. Como haciendo sentir mal al hijo, a la hija,
de que su padre no le dejó nada en vida. Iban juntos al cine, a la feria, a la playa. ¿Por qué no le iba a dejar nada? Mejor que el empleado diga, se quiere volar todo. Lo quiere desheredar el empleado. Y ahí sí, ojalá la ley, ¿verdad? Que se pone tan... Tenemos leyes muy buenas para algunos casos, para otros no. Ojalá la ley pues ponga cartas en el asunto, ponga orden, para que a los hijos les toque lo que les corresponde y no se lo roben los empleados. Y luego difamando, hablando mal del hijo, y luego muerto el papá o la mamá. O sea, no se dan cuenta que tiene el hijo, la hija, esté soltero, esté casado, no se dan cuenta que tiene un dolor, que acaba de perder a su mamá, a su papá, y todavía van en la televisión y todavía van en radio diciendo y hablando horrible de su propia familia, de la familia de su patrón y de su patrona. Si fuera verdad, no te metas como quieras. Tú eres un empleado y se acabó. No eres el tío, la mamá. Se mete todo el mundo ya. Cuando hay herencia, todo el mundo se quiere meter a arreglar cosas o a decidir qué le toca. Oye, la voluntad está muy clara ahí. Hay un notario. Pues, tiene que haber testigos. Hay fotos, hay videos, hay evidencia que el papá, la mamá adoraban al hijo, a la hija. ¿Por qué le iban a dejar todo a un empleado? ¿Por qué le iban a desheredar? Y ahí empiezan los fraudes. Pero ya son cosas muy íntimas. Son cosas muy personales, pero las hacen públicas. Porque hay actores, les ha tocado actores, payasos, artistas, músicos, directores de cine, de televisión. Terrible. Vamos a ver fotos del Dr. Hawking. Stephen Hawking. Una eminencia en la astrofísica. Aquí está Hawking también. Vamos a ver, aquí está Hawking. Un gran personaje que aunque tuviera esa discapacidad o incapacidad de moverse, tenía una gran inteligencia. Muy lúcido, tenía muy buen sentido del humor. Esto es de las primeras sillas de ruedas que tenía. Aquí ya tenía la computadora en su lente. Él podía ver a través de la lente y él movía. Ya no podía mover las manos, ni los brazos, ni los pies. Él podía mover los ojos. Ahora, mucha gente dice, está riendo, era feliz. Muchas personas, cuando están medicadas o sedadas o tienen alguna enfermedad, es un reflejo a veces. No digo que no sea risa o sonrisa auténtica como aquí, parece que sí es auténtica. Muchas veces son los músculos, se contraen, se relajan, se hacen para arriba. A veces pasa eso, no necesariamente que esté feliz totalmente. Igual y sí era feliz, o sea, no estoy diciendo que no, pero aquí vemos como ya en las últimas fases de Hawking, él tiene la lente aquí y muy apenas puede ver. O sea, la lente era la pantalla y ahí él hacía las oraciones, las frases. Por eso tardaba un poco en hablar. Luego esa frase está conectado a un reconocedor de voz, o sea, un sintetizador de voz, pues. Y la voz, obviamente, no era de él, le ayudaba. Ya eran las últimas fases de Stephen Hawking. Un gran genio. Los detractores, repito que no son muchos. Casi no hay detractores, yo creo, de Hawking. Pero siempre ha habido de científicos, de hombres, de mujeres. Los que no están de acuerdo dicen que todo está grabado. Que un alumno le escribía todo. Que él no podía pensar. Pero no, aquí nos damos cuenta que, o sea, a través de la tecnología sí. Porque él iba a conferencias, le hacían preguntas al azar, aparentemente aleatoriamente, y él iba formando las frases poco a poco, iba construyendo las ideas. Sí, era él. No era algo grabado, hasta donde yo sé. Aquí lo vemos a Stephen Hawking con... Ya son las últimas fases con su monitor ahí, su pantalla.
Él estuvo en Oxford, en Cambridge, Oxford me parece, en Inglaterra, donde estuvo el doctor Charles Darwin. Ahí está. Muy inteligente. Tiene varios documentales, me parece. Aquí está, Hawking. Este es uno de los libros, Una vida en la ciencia. Está más joven, evidentemente. Y curiosamente muere el día del nacimiento de Einstein. Vamos a ver. Fue el 14 de marzo, creo. Sí, 14 de marzo. Aquí está. Fallece a la misma edad que Albert Einstein, 76, y fallece el mismo día que murió Einstein, obviamente de otro año, 14 de marzo. Ahí dice que murió a los 76. Einstein, que era uno de sus maestros, o sea, no maestro de que lo conocía, pero de inspiración como maestro, digamos, de matemáticas. Einstein muere el 14 de marzo en Alemania. Es en Alemania. Pensé que había muerto en Princeton, en Estados Unidos. Aquí es en Alemania. Muere en Alemania Einstein el 14 de marzo. Pensé que había muerto en Princeton. Muere el día... No. Nació en Alemania. Estoy hablando del nacimiento de Einstein. Einstein nace el mismo día, el mismo mes que muere Hawking en Europa. Einstein nace en Alemania, muere en Princeton. A ver si muere en Princeton. Se me hace que sí murió en Nueva York. Sí. Murió el 18 de abril. ¿A qué edad? A la misma edad que murió Hawking, 76 años. O 77. Bueno, hay una diferencia de un año. Me parece que eran 76, 77 años. Casi la misma edad. Por un año. Ahí. Einstein sí murió en Estados Unidos. Se nacionalizó americano, norteamericano. Fumaba. Sí, fumaba pipa. Einstein. Y él tenía una de sus teorías, no solamente relatividad, era holofotoeléctrico de Faraday. Einstein tenía la situación fotoeléctrica, veía a los planetas, era invitado por astrónomos, también hablaba de astronomía, aunque no era técnicamente un astrónomo, era más matemático físico. Y el mito de que Einstein reprobaba todo es totalmente falso. En la Enciclopedia Británica, que yo me acuerde, viene que él había tenido buenas notas en matemáticas y en física, donde él salió adelante, de hecho. Fallaba mucho en química, ya sea en ese entonces química y me parece que biología. Hubo una gran confusión en Einstein porque, o sea, en la vida de Einstein, porque habían dicho que todo lo reprobaba, era mentira. Lo que pasa es que en ese entonces se manejaban calificaciones hasta el 6 o 7. Y muchas de sus calificaciones sale 6 o 7. El 6 era como 9, un 10 en la escala. Al menos en alguna parte de su educación, no en todo, no reprobó todo. Al menos en alguna parte de su educación. De ahí alguien lo interpretó mal todo ese dato y salió el mito
que los genios reprobaban todo. No es cierto. Eso es mentira. Un genio puede aprobar también, puede tener disciplina, puede ser muy creativo, un genio puede tener 9 días de calificación. El tener buena calificación no está peleado con ser genio, al contrario. Pero empezaron a mitificar mucho a los genios pensando que si reprobabas eres un genio. Entonces, déjame reprobar para ser un genio. O sea, ya se creían genios los que reprobaban todos. Pues, nada que ver. O indisciplinados. En 1896 dice aquí, en la secundaria o prepa, Einstein tiene exámenes. Según yo tengo entendido, el 6 era lo máximo. En alemán tenía 5. Era como 9 de 6. Aquí viene. Les daban alemán y francés también, de hecho. Aquí están las calificaciones. Pero en alguna parte de su época no reprueba todo. Reprueba algunas cosas, no todo. En exámenes finales. En francés tenía 3 de 6. Tengo entendido que el 6 era el 10. Italiano 5. Historia 6. O sea, historia no reprobó ni geografía. Geografía 4. Álgebra 6. O sea, matemáticas 6. No había reprobado matemáticas. Geometría 6. Geometría descriptiva 6. Física 6. Química 5 es lo que les decía, que tenía un poquito inferior química, pero era como 9. Historia natural 5. No tenía malas calificaciones necesariamente. Estuvo en Princeton, obviamente. Estuvo en el Politécnico de Suiza en 1900. Patentaba. Tuvo un PhD, o sea, doctorado en filosofía de 2 institutos de Suiza. Aquí dice, en 1900 dice que hubo mitos, aquí dice Howard, there are some myths about Einstein's grades. Aquí está. Había que ver la fuente. Los mitos de las calificaciones de Einstein. Dice, hay algunos mitos sobre las calificaciones de Albert Einstein. Dice, la calificación en griego, latín, en ese entonces era griego y latín, como actualmente se da en muchas prepas, griego y latín, y matemáticas, era entre 1 y 2, y que había tenido 1 en matemáticas. Es un mito, según aquí dice. Consulté a Yahoo o Google, creo que esto viene en Google, pero es la IA, inteligencia artificial, viene ahí. Luego dice, en 1984, un artículo del New York Times reportó que Einstein, consistentemente, le habían dado un 1 de un 6 en aritmética y álgebra en Suiza. O sea, el 1 era como 0, era como un reprobado. Era otro mito. Según el New York Times, había reprobado 1 de 6. O sea, el límite era 6. El 1 era lo mínimo. Einstein se saltó clases y se saltaba exámenes. También dice aquí que era un mito. Y decían que es un mito, aquí viene, que Einstein era un mal estudiante. Viene en la inteligencia artificial esa información. Einstein no era mal estudiante necesariamente, no hubiera acabado ni maestría. Yo creo que tuvo maestría y doctorado. Era disciplinado. En algún momento de su vida sí reprobó, en otros momentos no reprobó. Dice, en exámenes orales y escritos, el 18, 19, 21 de septiembre y el 30 de septiembre de 1896, tuvo las siguientes calificaciones. En septiembre de 1896, lenguaje y literatura 5. Francés y literatura 3. Inglés, nada, viene una raya. Italiano 5. Historia 6. Era bueno para la historia, según aquí dice. Geografía 4 y álgebra 6. Matemática 6. Eso es que reprobó todo.
Al contrario, aquí está. No había reprobado todo. Einstein era mentira que era un reprobado en todo. No hay, la persona que interpretó esto lo interpretó mal pensando que el 6 era reprobado. El 6 era un 10 o era un 9, me parece que era un 10. Luego le hicieron un examen, parece de inteligencia, que tenía 160. Algunos dicen que era genio, otros dicen que tenía autismo y era genio. Pues sí. Pero aquí dice, estamos mal, esto que estoy diciendo dice, estos récords dice de dos sucesivos términos donde Einstein, dice, cuando Einstein tenía 16 años, su calificación en aritmética y álgebra era 1 en la escala de 6, pero dice 1 era la calificación más alta, el 1 era lo más alto, no el 6. Aquí viene. Aquí está esta información. El 1 ahí dice era lo más alto, no era lo mínimo. Yo lo dije mal, lo dije que el 1 era el mínimo, pues es lo que parece lógico. Ahí está. Entonces, si él tenía 6 era lo peor, el 1 era lo más alto, según aquí dice. A los 16 años ha de haber estado en secundaria, en prepa. Para el siguiente término, su marca o su calificación era 6, que sería lo más bajo de la calificación. Pero que estas escalas habían sido volteadas por los oficiales de los exámenes. Total, el 1 era lo máximo, entonces leímos mal todo. A ver, entonces sí reprobó. Vamos a ver. A ver, vamos a leer otra vez. Cambiaron las escalas. Alemán. ¿Cómo va a sacar reprobado en alemán si él era alemán? Bueno, pues igual no hacía la tarea o era flojo, no sé. Alemán y literatura 5. Estaba reprobado, según la escala inversa. Francés y literatura era 3. Estaba como en un 5, en un 6, la mitad. Inglés no viene. Italiano 5. Casi reprobado italiano también. Historia 6, reprobado. Geografía 4, de la escala donde el 1 es más lo máximo, 4 era como un 7, un 8. Y álgebra 6. Está reprobado en álgebra. Según la escala la habían cambiado, según aquí dice. El punto es que reprobaba y no reprobaba, o sea, tenía de todo, mezclado todo ahí. Muy interesante también. Aquí ven sus calificaciones originales, de hecho. Está en el 1879. Inglés, matemática 5, geografía 4. Sí, pues sí, tenía muchos 4, 5. Y luego sacan el New York Times el cerebro de Einstein, que lo estudia sin autorización de la familia. No sé si le quedan Einstein parientes, yo creo que sí. Salió en el New York, en el Time, en la revista Time, de hecho, el cerebro de Einstein. Aquí está el cerebro de Einstein. Empezaron los mitos de que socialmente era inadaptado, de que no había desarrollado las células sociales, como si hubiera células sociales, o el hemisferio. Algunos dijeron que tenía la corteza del lóbulo parietal más grande que otros. Otros dicen que eso no tiene nada que ver, el tamaño del cerebro tiene que ver como las funciones de las células glial, de las neuronas más que todo. Lo estudiaron el cerebro de Einstein.
Lo que pasa es que creo que lo dividieron, como era tan inteligente, dicen que era tan genio, era tan famoso, lo dividieron. Y mucha gente lo estudió, pero estudiaron, el problema es que estudiaron los fragmentos, no estudiaron el todo del cerebro. Y legalmente lo estudiaron porque parece que no les dieron permiso de estudiar el cerebro de Einstein. Era un cerebro aparentemente normal, no sé. Si vemos, por ejemplo, el, el cerebro de un savante, los savantes son niños o jóvenes, pueden ser hombre o mujer, que de cualquier edad, que todo, todo libros y libros los memorizan sin error. Tú les pregunto, todo este libro, todo este lo aprenden, no lo aprenden, lo memorizan así, empiezan a leer todo así. Empiezan a leer. Es una memoria más que fotográfica. Pero no es ese nada más el detalle que se aprenda, que memoricen. Una cosa es memorizar y otra aprender. Tú agarras el libro y le preguntas al niño savante o al joven savante qué dice en la página 103 en este. Todo esto sin error te lo va a decir. ¿Qué dice en la página 114? Todo esto sin error te lo va a decir. Y así se agarran libros y libros, revistas, periódicos, enciclopedias. Se llama Niño Savante. Curiosamente, en la parte de la amígdala significa almendra pequeña, es donde están las funciones del miedo, están las funciones de aprendizaje, están las funciones de memoria junto con el hipocampo y el hipotálamo que están cerca de ahí. Y se ha demostrado que la amígdala, si tiene mucho estrés, si es un niño o un joven con mucho estrés, mucha tensión, la amígdala tiende a reducirse, a hacerse más pequeña. Si está en un estado, digamos, normal de libertad y todo, la amígdala agarra su forma normal. Lo curioso del niño savante, por ejemplo, que Einstein, no digo que era savante, pero posiblemente fue autista, tenía rasgos de autismo Einstein, por la situación de que no socializaba, todas esas situaciones. Según la definición de la época de Einstein, que no era espectro autista, en ese entonces no se manejaba un espectro autista. Hay un video en YouTube de una niña savante que está tocando el piano así perfectamente. Y está así. Nunca voltea a ver a las teclas del piano, nunca. Y está perfectamente tocando todo así. Este movimiento es un tipo de autismo. El autista, una de las características es la repetición de movimientos. Está así. No se puede concentrar. Lo curioso de los savantes es que son lesiones en el cerebro. Y lo curioso también es que hay niños que nacen savante, o sea, pueden tener toda esa capacidad de información, pero tienen una lesión. Y puede haber casos de niños o jóvenes de cualquier edad, cualquier cultura, cualquier religión, cualquier estrato socioeconómico, donde si tienen una lesión muy fuerte pueden llegar a ser savantes. Algo en el cerebro empieza a funcionar como mal. Hay una lesión muy fuerte, pero esa lesión los lleva a ser savantes. Absolutamente todo lo pueden memorizar. Pero tú les das una cuchara y no la saben detener. Batallan para agarrar un vaso, una cuchara no la pueden detener. No se pueden abrochar los zapatos, batallan para las agujetas, no tienen coordinación, batallan muchísimo. Y ahí tiene mucho que ver, en los savantes tiene que ver mucho la amígdala y yo creo que el hipocampo, tiene que ver con el hipocampo, o hipotálamo. Einstein no digo que era savante, pero pues más o menos sí, o sea, era muy bueno para las matemáticas y todo, pues sí puede, tiene algo de savante, a lo mejor algo de autismo tal vez. Está Albert Einstein.
Este es el cerebro de Einstein. Lo estudiaron varios doctores. Dice Albert Einstein's brains was stolen after death for research. Lo robaron, el cerebro de Einstein lo robaron. Dice Thomas Harvey removed his brain without prior permission. El que quitó el cerebro de Einstein se llama Thomas Harvey. Quitó el cerebro en una autopsia. Querían saber de qué murió. Seguramente murió de cigarro, de puro, de pipa. Fumaba muchísimo. Y en ese entonces yo creo que no conocían la teoría del cáncer y el cigarro y todo eso. Y Thomas Harvey le quita el cerebro sin permiso, aparentemente. En la autopsia se lo sustrae al cadáver de... Eso es un delito, obviamente. La familia se enteró. No sé quién, la familia de Einstein se enteró al día siguiente por el New York Times, leyendo el New York Times. Y luego no dieron una aprobación para estudiarlo, pero pues ya lo habían removido. En 1999, un estudio decían que Einstein tenía... Se robaron varias veces el cerebro de Einstein, lo estudiaron varias veces. Yo tengo entendido que lo dividieron, lo partieron en universidades o en científicos, no sé cómo lo hicieron, pero lo estudiaron como por partes. Y en 1999 un estudio decía que tenía como pliegues. El cerebro tiene lo que llamamos circunvalaciones, que son las cositas esas que aparecen así como caminitos. Y que esos pliegues o esas circunvalaciones no eran normales, parece ser. Y que tenían que ver con la habilidad matemática. Y obviamente física. La pregunta es, ¿nace con eso? ¿Lo desarrolló? ¿O en parte nació con esa habilidad? Como un niño savante puede nacer con esa habilidad, la desarrolla. Pero hay quien no es savante y con un golpe muy fuerte, que obviamente es muy delicado, un golpe en el cerebro, un golpe en la médula espinal es muy delicado, se produce un niño savante. Esa es la diferencia. ¿Nace con esa habilidad o la va desarrollando en el cerebro? Es muy complicada esa pregunta, de hecho. ¿Nacemos con una habilidad o se va desarrollando esa habilidad? Una persona con un tumor en el cerebro tiene otra conducta, otro pensamiento, sí. Otro comportamiento, sí. No es necesariamente porque él o ella quiera portarse así. Cuando hay un tumor, cuando hay presión, cuando hay una trepanación, un agujero en el cerebro que hacían para fines médicos, es que hay algo ahí y eso evita que una persona se conduzca de una manera a veces propia, correcta, como dando a entender, no todo es voluntario, no todo es que yo decido ser así. Muchas cosas que están en el cerebro ya como plasmadas y que por más que quiera esa persona no puede cambiarlas. Si un sistema educativo escolar cree que todos somos iguales, ahí están los problemas. Si tenemos una sociedad que cree que la democracia, todos son iguales, todos tienen que pensar igual, pintar igual, reír igual, hacer lo mismo, pues eso no es una democracia, evidentemente eso no es una libertad de expresión. No puede ver las características individuales, ahí es donde vienen los problemas. Todos quieren compararse con el de allá o con el de allá, con el sistema de allá o el sistema de allá. Eso no es libertad y no es democracia. Tiene que haber diferencias en el cerebro, diferencia en las huellas digitales, diferencia en la forma de hablar, diferencia en la forma de comunicarse. Pues, si no somos robots. Y Einstein obviamente tenía muchas diferencias, pero también tenía muchas similitudes. Obviamente se le notaban más las diferencias en su capacidad, su humildad, también siendo un genio muy humilde, hablaba con todo el mundo. Se vestía muy sencillo. Ya era muy famoso cuando entré a la universidad, era muy, muy famoso también Albert Einstein. Y él desafía las leyes de Newton. La segunda ley de Newton la desafía Einstein. Dice, la segunda ley no puede ser. Y es donde empieza a trabajar sobre Newton y todo. Un muy buen ejemplo para ser un genio. Nada más que después se desvirtúa todo y empiezan a decir, es que todas las reprobó. Sí.
es como poner un modelo a seguir. Si quieres ser genio hay que reprobar todas, pues no. También tuvo aprobadas, tuvo éxitos, también tenía su carácter, como cualquier persona, también tenía su disciplina, necesitaba disciplina para hacer una tesis, para entrar a la universidad. Y después se cambió mucho ese concepto de que el genio es el que se porta mal y el genio es el que desobedece todas las leyes y reglas. No, muchos genios ni se meten en líos, o sea, por eso son genios. Siguen las reglas, también un genio puede seguir las reglas, un genio puede ser obediente, un genio puede estar sentado escribiendo una fábula, un cuento. Einstein se la pasaba sentado escribiendo tesis, teorías, ideas, y eso se creyó que el genio era el que no podía controlarse, el que tiene un problema motor, el que está corriendo por todos lados es un genio, un desordenado mental. Se confundió mucho el término de genio, la verdad. Y empezó la gente a creer que cuando tenía un niño, una niña, un joven así, desordenado y muy creativo, era automáticamente genio por ese rasgo. Y pues no eran genios necesariamente. Necesitaban orden, estructura, formalidad, horarios, necesitaban orden, como Einstein lo tuvo, como Galileo lo tuvo, como Newton lo tuvo, como Marie Curie lo tuvo. Marie Curie, una de las grandes de la ciencia, que fue rechazada en Rusia, nació en Polonia, Rusia, se va a Francia a estudiar, ganó 2 veces el premio Nobel. La única mujer creo que lo ha ganado 2 veces por física y química, me parece también. Creo que le escribe la carta de recomendación. No me acuerdo a qué científico le escribió una carta de recomendación. A Freud, no me acuerdo si era Freud, no me acuerdo quién. También tenía sus horarios, tenía sus hábitos, tenía su orden mental. Era una genia que se sentaba a estudiar, a leer, o sea, no el que da piruetas y el que no se puede controlar. Esa es otra cosa. Han confundido a los descontrolados con genios y a los que no siguen la ley con genios y todo. Sí habrá casos excepcionales, pero no todos son así. Muchos genios son de hecho obedientes, por eso logran lo que han logrado. Bueno, ya llevamos 1 hora con 32 minutos, me da mucho gusto saludarles este miércoles 8 de enero. El día de mañana o el viernes hablaré sobre Kim Jong, porque un día como hoy nace Kim Jong-un, presidente actual de Corea del Norte. Hablaré un poco sobre su vida. Ya he hablado un poco sobre su abuelo, su padre, sobre Corea del Norte y el comunismo, Corea del Norte y China. Y en este video ya no me da tiempo. Espero un buen inicio de clases para todos mañana, los que vayan. Es una decisión correcta, que los papás tomen la decisión adecuada. Pero nosotros tenemos que ya empezar clases el día de mañana, jueves, en Nuevo León. Gracias por su atención. Nos vemos en estos días con otros temas de interés. Sigan mi página de internet si quieren, de YouTube también. Muy buenas noches y que descansen. Hasta la próxima.